triunfo del tiempo. Y que, de hecho, en la ordenación antigua era la carta número 11. En el poema Triunfos de Petrarca, de hecho, dice que va después de la muerte. Ahora, lo que vamos a ver acá en esta imagen, que es una representación del triunfo del tiempo de Petrarca, que en los poemas, no solo en el de Petrarca, en otros también se describe como un cierre de etapa. Principalmente lo que se resalta es la senilidad de este ser. Y que tiene cierta iconografía que vamos a ver que esto que estamos viendo acá, que es del mediados del 1400, tiene una iconografía que se va a mantener en otras barajas, como en las boloñesas, pero no en el Marsella. Porque acá veremos a este triunfo del tiempo con muletas. Vamos a ver que esto no es poco habitual, lo vamos a ver en varias representaciones. Y el hecho de que tenga muletas, que sea cojo, tiene que ver con una representación planetaria. En tanto, los planetas... Ajá. Ya. ¿Se ve? Sí. École. Entonces, Álvaro, ¿todo bien? Silencio otorga. Ya. El triunfo del tiempo. Y este triunfo va a ser un triunfo que nos va a dejar más confundidos que otra cosa. De hecho, vamos a encontrar cómo las distintas, ¿cómo decirlo? Las distintas líneas o estilos pictóricos que va a adoptar van a ir variando en algunos casos con mayor claridad y otras con bastante menos claridad, que es la que nos llega a la tradición del tarot de Marsella hoy en día. Lo que hoy conocemos como el ermitaño, el eremita, como prefieran llamarle, en la tradición de los triunfos de Petrarca era el triunfo del tiempo. Y que, de hecho, en la ordenación antigua era la carta número 11. En el poema Triunfos de Petrarca, de hecho, dice que va después de la muerte. Ahora, lo que vamos a ver acá en esta imagen, que es una representación del triunfo del tiempo de Petrarca, que en los poemas, no solo en el de Petrarca, en otros también se describe como un cierre de etapa. Principalmente lo que se resalta es la senilidad de este ser. Y que tiene cierta iconografía que vamos a ver que esto que estamos viendo acá, que es del mediados del 1400, tiene una iconografía que se va a mantener en otras barajas, como en las boloñesas, pero no en el Marsella. Porque acá veremos a este triunfo del tiempo con muletas. Vamos a ver que esto no es poco habitual, lo vamos a ver en varias representaciones. Y el hecho de que tenga muletas, que sea cojo, tiene que ver con una representación planetaria. En tanto, los planetas, antes de que tuviésemos relojes y calendarios, funcionaban como los cronocatores, los señores del tiempo, según el cual organizábamos nuestra vida y se organizaba la vida de la ciudad. Y de todos estos planetas, el más lento de todos era Saturno, Cronos, el señor del tiempo, el cronocator que se come a sus hijos. Y esta lentitud del planeta, representada porque la luna demora 28 días y tanto en dar la vuelta al zodíaco, Mercurio, Venus, Marte, o sea, Mercurio, Venus, el Sol demoran un año en dar la vuelta, Marte demora 2 años, Júpiter 12 años, pero Saturno demora 30 años, poco menos.
Y esos 30 años que demoran en dar la vuelta, lo hacen el planeta más lenta visible. Hoy en día, a través de aparatos, sabemos que hay otros planetas más lentos, pero en ese momento era el más lento de todos. Y esa es la lentitud que se refleja en el hecho de que lleve muletas, que es como para reflejar el hecho de que avanza más lento. Bueno, evidentemente el tema de la barba que le vamos a encontrar nos va a decir que es viejo y que es sabio y que en las representaciones medievales y renacentistas tenía principalmente que ver con lo segundo. Sin embargo, vamos a ver en las distintas interpretaciones gráficas de este que resaltan el tema de la edad, que es un tema que lo vamos a tratar un poco más adelante. Pero aparte de la vejestud, vamos a encontrar otro elemento iconográfico característico que se pierde en Marsella, pero no en otras líneas, que son las alas del tiempo. Y que hasta hoy en día decimos que el tiempo se pasa volando. Bueno, y lo que finalmente tenemos acá, antes de meternos más en ese tema, es nuevamente un orbe, un símbolo que ya lo conocemos y que es la representación del poder sobre el mundo. Orbe que cargan emperadores, etcétera, pero aquí, en este gigantesco orbe, lo que nos están mostrando en el fondo es que todo está bajo el poder del tiempo. El hecho de que vaya en este triunfo el carro llevado por, ¿cómo se llaman? Alces, son representaciones saturnales, por si acaso. Son animales asociados con Saturno. Recordemos que para el solsticio de Capricornio, regido por Saturno, es cuando sale el viejo pascuero con sus alces también. De ahí que los alces también estén vinculados mitológicamente con Saturno. Aquí encontramos otra representación del triunfo del tiempo, como lo vemos también tirado por alces. Y si bien no lleva las muletas porque va sentado, lleva un bastón porque puede representar muchas cosas, se conserva la barba, más no una actitud senil, y sí el tema de las alas. Aquí nos encontramos con las tres primeras representaciones de cartas del tiempo. Y si bien en la primera de ellas, que es la del Pierpont Morgan, que es de 1450 y algo, si bien es distinta a la que tendrá posteriormente el de los Medici o el de Ferrara, hay un elemento que es común y que es el reloj de arena. De hecho, en estos dos ya vemos cómo se va estandarizando un estilo iconográfico del ermitaño o del triunfo del tiempo, que también nuevamente, pero que no fue la que sobrevivió hasta Marsella. Incluso la que se asemeja más a Marsella quizás pueda ser la del tarot de Morgan, del Visconti Pierpont. Por si acaso, cuando yo digo estos nombres, Pierpont Morgan, en realidad, de hecho, de ahí debiese decir, creo que son 9 u 8 nombres, porque cada uno de esos nombres son los lugares donde están guardadas las cartas. Porque la baraja, esta baraja, no están todas las cartas en un solo museo, están repartidas en distintos museos. Y como de ahí que se le llame con todos estos apellidos. Pero lo más interesante era que a pesar de que estamos viendo, o sea, a pesar de que las barajas milanesas son hechas manualmente y a pedido, vemos ya una suerte de autoinfluencia. Porque esta baraja que hoy se supone que puede haber pertenecido a los Medici, que antes era la que se suponía que era de Carlos VI o VII, no me acuerdo. No sabemos bien cómo se identifica, pero incluso en cómo está trabajada se ven las similitudes. Si bien el diseño de la hoja es distinto, el tarotado avanza en el mismo sentido. Y de hecho aquí tiene número, aquí pareciese ser el 11, pero no me atrevo a afirmarlo.
Bueno, y aquí nuevamente podríamos decir que los datos históricos confunden más que esclarecen. Estas son las tres cartas del ermitaño que conservamos de esas hojas sin cortar de principios del 1500, que le comentaba una serie de casos, y que es donde en la mayor parte de las ocasiones nos encontramos similitudes, son las fuentes de lo que será el tarot de Marsella, pero este no es el caso. Por una parte, encontramos esta carta que será la que inspirará posteriormente a las barajas de boloñesas. El del que tenemos acá al centro es de la baraja Rothschild, que conserva el tema de los bastones, pero no así las alas. Ahora bien, recordemos que estas hojas fueron descartadas. Unas fueron encontradas botadas en un pozo del Castillo Sforza, otras fueron usadas para envolver, para encuadernar libros, eran como de descarte. Pueden ser que estemos viendo errores y que quizás como por la falta de alas esta no se haya quedado. Sin embargo, en alguno de los documentos a esta carta también se le refiere como el jorobado. Y se supone que vendría de esta representación. Lo otro que aquí va a llamar mucho la atención es el número de la carta. Ya, puede ser que esté al revés, puede ser que esté al revés. Como no sabemos y como eran de descarte, que por error la hayan hecho al revés, es extraño eso. Que haya sido el número 12 en vez del número 9, como nosotros no conocemos, porque en esta otra vamos a ver que aparece con el número que tenía antiguamente esta carta, que es el número 11. Y que es lo peor de todo, que esto ya nos está sonando al conflicto que uno tiene con el White, que te mueve un par de triunfos, y resulta que nuevamente tenemos complicaciones en la misma posición, la posición 11. Yo insisto que hay que entender el tarot como un fenómeno vivo. Bueno, si bien no hay claridad y aquí nadie se la juega, permítanme. Aquí ya puede ser de que se esté abandonando la representación del reloj de arena y acercándose más a la lámpara que hoy conocemos, que también hay una teoría sobre su origen. Esta es de la baraja Lever, que también es del 1500, que es una tradición muy distinta a la que desembocará en Marsella. Sin embargo, la representación saturnal, incluso con esta suerte de guadaña, no se ve en realidad muy claramente, pero allá abajo está la hoja de esta guadaña, y que vincula nuevamente a esta carta con Saturno. Aquí vemos cómo se ve como esta tradición del jorobado, que recordarán que es como muy parecido al de la primera imagen que vimos, tanto por las muletas como por las alas, e incluso conserva esa columna, que no se sabe bien, se teorizan cosas sobre esa columna, en tanto que los restos de las columnas eran como la representación de la grandeza del imperio romano que había existido antiguamente, o la vinculación de la columna con Heracles, con Hércules, porque estaban una de las 7 maravillas del mundo, que eran las columnas de Hércules, que estaban a la entrada del estrecho de Gibraltar. Aquí tenemos más de este tipo de representaciones que unen a estos otros tarot, a los tarot boloñeses, los que se fueron como por la otra vertiente, no por el que te tomaría Marsella, y que unen aún más esta representación con el concepto del tiempo Cronos-Saturno, como lo vemos en distintas pinturas renacentistas y medievales. Siempre manteniendo la iconografía de la cojera, o sea, los bastones que le hacen andar más lento, esta cosa de la lentitud saturnal. Por otro lado tenemos el reloj de arena y las alas, porque el tiempo pasa volando. Esta es un poco más entretenida, al menos por lo menos es un poco más cobra, porque
tenemos nuevamente los alces navideños. Miren, acá, si me permiten, esto que también nos recordará el sentido que tiene la carta de la muerte. Este es el tiempo que pasa por encima de todo, incluso de los guerreros, y al que vemos aquí sosteniendo una columna es Heracles, el mismo Hércules que les decía hace un momento, la columna de Hércules que se relaciona, y es porque incluso Hércules sucumbe ante el paso del tiempo. Y darle además esta cosa saturnal mortuoria. Tiene que recordarnos que para el hemisferio norte, Saturno era el regente de Capricornio, el cual era el signo que comienza, bueno, es el signo que comienza con el solsticio de invierno. Y en la antigüedad, cuando la gente carecía de escaldazonos y calefactores eléctricos, tú no sabías quién iba a sobrevivir al solsticio. O sea, quién iba a sobrevivir después de todo el invierno. De ahí que para las cenas navideñas del hemisferio norte, aquí están los viejos pascueros muertos de calor, pero allá en el hemisferio norte, cuando el solsticio de Capricornio significa invierno, se juntaban a la cena familiar, obvio, si afuera arreciaba la tormenta, que se juntaban en torno a la chimenea que aparece, porque es un propio de un ritual estacional, luego del cual tú no sabías quién iba a sobrevivir. Luego del paso de Saturno, tú no sabías a quién iba a sobrevivir, a quién volverías a ver después en el equinoccio de Aries. Y en este sentido el tiempo también nos está dando esa imagen de que se lleva todo y que el invierno se va llevando como la estación de la muerte, incluso a los héroes como Hércules. En el tarot de Geoffrey, es cuando empieza ¿cómo decirlo? Esta imagen saturnal se va convirtiendo más bien en un fraile cristiano. Lo vemos cargando el rosario. ¿Qué será? Que está entrando a un confesionario quizá. Pero había una de las bulas papales de la época, de hecho de 1428, si mal no recuerdo, llamaba al sacerdocio a el recato, la austeridad, los votos de pobreza, etcétera, esas cosas que son propias del cristianismo y que tanto le gustan a la iglesia. Así que puede ser que se haya entendido así como haber puesto esta imagen austera saturnal asociándola a los votos de pobreza sacerdotales o incluso una imagen de poder. O sea, Saturno dentro de la cosmogonía implica el poder del tiempo y al poner un sacerdote en esta posición, quizás lo que estaban haciendo es darle ese poder a la iglesia. Ahora, ¿será que no dibujó bien el reloj de arena? No, eso parece más lámpara que otra cosa. Ya veremos. El tarot de París, que a rato tiene muchas semejanzas con el tarot que veíamos, el de Geoffrey, también repite esto de la cristianización, podríamos decir, de nuestro ermitaño. Y en este cuadro que es de la época, hoy se me olvidó el pintor, pero está representada una leyenda de Diógenes, que es tan simpático. Recordarán que ya vimos a Diógenes, se nos ha aparecido un par de veces en este curso, y de hecho en una de las cartas milanesas del triunfo del sol, está representado este Diógenes que vivía dentro de un barril, y cuando aparece Alejandro Magno o Carlos Magno, Alejandro Magno creo que es el que aparece y le dice, ¿qué puedo hacer por ti? Y le dice, se puede mover que me está tapando la luz del sol. Claro, en ese sentido de que el rico no es quien más tiene, sino aquel que menos necesita. Bueno, este mismo personaje que es representado lleno de este tipo como de encuentro, suerte de sketch cómicos filosóficos. En uno de ellos, o uno de los más conocidos, es la lámpara de Diógenes.
Y como ya nos ha aparecido este personaje clásico, no es raro que nos vuelva a aparecer. Y la leyenda es tan ambigua que ha tenido mucha y muy poca interpretación. Porque se habla de que en la plaza un día sale Diógenes cargando un candil, una lamparita de aceite. Y le preguntaron en qué andaba y él responde, ando buscando un hombre honesto. Y hasta ahí llega. No es que haya más información. Y ahí viene toda la especulación. Si el encontrarse, de hecho, el artículo está muy bonita, la interpretación que dan en el artículo que les dejé en la plataforma, porque te dice que la honestidad no es algo que se encuentre de buenas a primera naturalmente, es algo que hay que buscarlo, por ejemplo, con una luz externa a uno. La honestidad no es fácil, no sería algo fácil de distinguir. Más allá de eso, sí, porque efectivamente en la época en que empieza el Renacimiento, todo es con el Resurgimiento, el neoplatonismo, etcétera. Esta era una de las historias que estaban de moda o que, digamos, que estaban en cartelera de la época. Y este quizás es de las cosas más raras o de las intrigas que más seguiremos teniendo con esta carta. Porque la otra es que esta carta, que verán que sigue conservando el número 11, eh, ¿habrá pasado por Chile? No sé, porque parece que le robaron la lámpara. Pero se dan cuenta que no tiene lámpara. Está bailando cueca. ¿Cómo? Que está Está bailando bailando cueca. cueca. Yo lo imaginaba así como medio Drácula, como tapándose con la capa, no sé. Ahora, con esto, como hemos visto, y de hecho es muy entretenido que se junte esta carta con la que viene, porque vamos a ver que muchas veces el 12 aparece al revés. ¿Será que originalmente era el 11 y en algunas que dieron vuelta las placas, se les dieron vuelta los números y ahí les quedó como 9? Porque si invertimos como espejo el número 11 romano, nos queda el 9, que es la posición en la que la tenemos actualmente. Como en este caso. Por si acaso, son dos cartas distintas, de 2 años distintos de la misma imprenta. Porque quiero recordarles que no hace mucho, aquí la tenemos en el de París como 9, pero si vamos a estas hojas, les recuerdo que aquí está como 12 al revés. Al final lo que nos llega, podríamos pensar que el bastón lo hereda de lo saturnal y que la lámpara lo hereda de lo diogenal, de lo diogénico. Pero al final lo que principalmente nos va a estar hablando, aquí tenemos varias representaciones, todas italianas, y que nos hablan de esto, y además en esto está muy bonito esto de la flecha cruzando. Pero hay un tema de que así como hablábamos del memento mori, yo no sabría cuál es el equivalente para acuérdate que serás viejo. Porque, uy, se enojaron cuando dije, no les gusta ser viejo a la gente. eh, uno, a ver, no, uno es joven, uno es niño, en tanto puede ser viejo. O sea, si no tuvieses tú la imagen de que crecerás y serás viejo, no puedes ser parte del proceso que te permite disfrutar la infancia, disfrutar la juventud, disfrutar la adultez. De hecho, la vejez, que es algo que lo sentimos, no nos dejamos que nos afecte,
pero que no está aquí. O sea, es una imagen de futuro que vamos a tener. Siempre seremos más jóvenes que en el siguiente segundo o en el siguiente instante. La vejez, el más viejo, siempre es un momento que no está y que sin embargo es una imagen referencial. Y es una imagen referencial que nos permite disfrutar el aquí y el ahora. Pues si tuviésemos conciencia de que seremos jóvenes, lozanos por el resto de la eternidad, no nos esforzaríamos en buscar ni en hacer mucha cosa. El tiempo sobra. Solo la conciencia del envejecimiento nos empuja a algo. Me quedarme con... Tenemos otro Diógenes. ¿Cómo ven las representaciones de la época de Diógenes? Esto es de 1664, aprox, el cuadro que estamos viendo. Y lleva el famoso candil de Diógenes y lleva el bastón, la representación es muy similar. Y el tema con el tiempo, y que es un tema que lo discute Aristóteles y que yo les he dado pistas siempre, cada vez que les digo que nada está ocurriendo en el pasado, porque el pasado es el lugar de las cosas que ya ocurrieron, ni nada está ocurriendo en el futuro, que es el lugar de las cosas que están por ocurrir. Todo necesariamente tiene que ocurrir en el presente. Y si todo ocurre en el presente, todo es simultáneo. Necesariamente. Y yo ya les he hecho con anterioridad el juego de intentar imaginar al mismo tiempo todos los momentos, todos los instantes de nuestra vida, desde que nacemos hasta que morimos, y es imposible. Es imposible. Pero la pregunta es entonces, ¿podemos vivir sin estas referencias de pasado y de futuro? No, no. O sea, de poder quizás se pueda, pero no tendríamos la experiencia de estar aquí. Y eso hace lo que decía Aristóteles, de que nos dé la sensación de que el tiempo es al mismo tiempo algo inmóvil y algo móvil. O sea, es inmóvil en tanto todo lo que ocurra tiene que ocurrir en el presente y el presente es solo uno y por lo tanto no hay nada que haya ocurrido después de otra cosa. Todo, absolutamente toda la existencia es simultánea. Nomás que no la podemos procesar de esa forma, a menos que los hongos estén muy buenos. Pero necesitamos construir esta noción de tiempo, y esta noción de tiempo, para que sea operacional, para que nos sirva, tiene que tener una diferencia. El pasado no puede ser igual al presente, porque si no, sería presente. El pasado no puede ser igual al futuro, porque si no, sería futuro. Y de ahí esta diferencia de que lo creemos como una línea con juventud y vejez. Que rato llama al mito del incestuoso ¿cómo se llama? Que se encuentra con la esfinge. Se termina acostando con la mamá del degenerado. Edipo. Que le dio no, el que ante la esfinge preguntándole por el animal que camina en cuatro patas, en dos y luego en tres. Una de las tantas respuestas en realidad que tiene el acertijo es el hombre, y que la tercera pata en este caso sería el bastón. Independiente del feo dibujo de Gebelin, la forma en que está representado el pliegue de la capa, ¿lo ven? Se asemeja a ese, pero ¿al que más se asemeja?
Ah, no, 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 dame un segundo, no estaba bien. No, el que más se asemeja es Noblet, que es lo más probable que haya sido lo que haya tenido a mano para hacer. Bueno, aquí yo tengo también otro problema grave con esta carta, uno de los tantos, y que es la H. Porque, por ejemplo, uno se encuentra con tarotistas respetables, como la Leco, y la H no, es que viene de Hermes. No, pero si se supone que toda esta tontera no tiene nada que ver con y ahí tenemos la H. Eh, la, no estamos claros cuál sea la incidencia del mito de Hermes en la época. Pero por otro lado, a mí me hace mucho ruido porque no tenemos gran noción del Hermes viejo, necesariamente. De aquí se puede asociar, evidentemente, con conocimiento y todos los temas, pero no hay ninguna datación antigua de eso, sino que parece, es un sentido que aparece después de 1860, Belline y compañía y el modernismo esotérico del tarot. Y claro, además que no, tampoco es que sea una constante. Aquí lo vemos sin H en este Bolognés y lo vemos también con este tipo de 9 en vez del IX. Este les queda como una estatua. Tiene, además que este lazo con los dos nudos es el clásico lazo franciscano. Y los franciscanos eran los últimos que se quedaron dando extrema unciones a los que padecían de la, ¿cómo se llama? La peste negra, que era una combinación de distintos virus al mismo tiempo. Seguramente en esa función psicopompa de que iban a darle la extremunción mientras los demás sacerdotes se negaban, es que haya llegado a ganarse esta posición, de ahí también quizás el reemplazo del triunfo del tiempo por estos sacerdotes. Uh -huh. Ya habíamos pasado por aquí. Yo creo que en esta que es el de Teilhard, la orientación va hacia Diógenes. O sea, este sería un Diógenes buscando un hombre honesto. Y me da risa que no es la carta número 9, pero es la 18 y uno más 8 es 9. Traitre, ¿te sabes qué es eso, Aleco? ¿No? No, ¿cómo dice? No, Estas serían las tres primeros, las tres referencias más cercanas que tenemos del ermitaño históricamente, el Vieville, el París y el Noblet. Y pero claro, de Vieville tenemos tanto mirando para acá como mirando hacia el otro lado. Estos son los eremitas ya del siglo XVIII. Y que aquí también encontramos otra referencia que podríamos decir hermética, a pesar de que le quitan la H. Es muy entretenido. Porque este ermitaño que lleva un candil pareciese encontrarse, bueno, aquí también está, abajo con estas dos serpientes que recuerdan al mito del caduceo, cuando Mercurio, que es el equivalente romano al Hermes griego, se encuentra con estas dos serpientes en conflicto, entre las cuales lanza su bastón y quedan ordenados en este símbolo que hoy se dice que es de la medicina y no es de la medicina. El de la medicina es con una sola serpiente. Esa es la vara de Esculapio. Esta es la del caduceo, que es la de los comerciantes, ese símbolo, por si acaso.
Y aquí ya hay varios ermitaños que no sé de dónde salen, la verdad. Este es muy como viejo pascuero. Y, y estos otros tienen como más pinta de franciscano. Y mira, no sabemos lo que es, pero sabemos que conserva la misma significación que Teilla. Prudencia, moralidad. También conserva el lazo franciscano. Está hasta peladito. El... de liberación. ¿Qué tenemos al revés? ¿Será que, porque como se ven las correcciones y todo, será que Austin Osman Spare estaba avanzando en eso y en algún momento dijo, no, esto no sirve para nada, no tiene sentido, y lo habrá dejado botado y por eso nunca supimos de esta baraja? Y haya dicho, no, esto no funciona, el tarot es una mierda, espero que nunca nadie encuentre esto. Bueno, Weite que conserva la H hermética, por ponerle un... Lo que también conserva el tema de la lámpara, pero se preocupa de ponerle una estrella de 6 puntas. Que no deja de ser un detalle bonito en el sentido de una iluminación interna y que ni siquiera es como que la estén mirando. Yo creo que es de las cartas mejor logradas de esta baraja. Además que esta línea recta absoluta es como que marca un total distanciamiento con respecto del futuro. Si la miramos solamente hasta acá, parecería hasta un muro de concreto con respecto al futuro. Y que se está encerrando sola en la reflexión del pasado, a la luz de lo que ya ha hecho. ¿Quién es? Foster Case, que claro, toma la tradición más cabalística, le cambia el turbante del Guaite y le pone un yod, que esta letra hebrea que yo les he contado, que es de la que se compone o de la que parten todas las demás letras hebreas. Y la lámpara que usa Wirth se parece mucho a la que usa, ¿cómo se llama? Austin Osman Spare. Esa forma ovalada de mucho de esta. Y que también conserva la serpiente, que eso es una incorporación que como lo vimos, eso es una baraja muy extraña que se encontró un tipo en una feria. De hecho, aquí aún se parece más. Ya, y aquí, claro, también lo pone en una situación psicopompa, en tanto, cuando hablo de psicopompo es aquello que te lleva hacia el infierno. Incluso nos pone ahí perdón, el cancerbero. Pero, eh, ya, aquí de hecho, en la baraja de Dawson, le pone el mago de la luz, de la voz de luz. Y que pareciese tomar este tema de la triangularidad para llegar al número 9,
Y además toma el tema del Mercurio, que es regente de Virgo, en el sentido del conocimiento, que lo pone aquí envuelto envuelto o cruzado por una serpiente, simbolizando ese sentido en vez de otros que pueda tener astrológicamente, vinculados con enfermedad u otra cosa, y estamos hablando del Mercurio en Virgo, que es el de la investigación. Aquí lo otro que están haciendo con los bastones, ¿cómo se llama en la Biblia? El que lanza el bastón frente al faraón porque sus magos habían convertido sus bastones en serpientes y él lanza el suyo y se convierte en una serpiente más grande que se los come. Ay, se me olvidó esa leyenda bíblica. Ahora también tenemos que tomar conciencia de que cuando esta gente hablaba de, ¿cómo se llama? Del tiempo o hablaba de ser viejo, es una noción de tiempo totalmente distinta a la nuestra. O sea, de hecho, claro, entendemos el retorno a Saturno que a los 29, 28, 30 años, por ahí. Para nosotros, claro, nosotros alcanzamos a llegar al segundo, que es como a los 60, pero antes ya ahí, a los 60 ya estaba muerto, a los 30 ya habías hecho todo en tu vida. Y de ahí esta vinculación directa de Saturno-muerte. Pero nos habla de esta necesidad de creación del tiempo. De hecho, en la antropología, por ejemplo, se discute cómo era que los pueblos antiguos entendían, o mejor dicho, construían tiempo. Por ejemplo, de las teorías más en boga está la teoría de los dones. En el sentido de que tú necesitas algo, yo te dono algo, y luego tú te sentirás en la obligación de retribuírmelo, pero el hecho de que yo te haya entregado algo primero hace que tú nunca puedas terminar de pagarme, y además yo te voy pagando, y esa como, no se entienda mal, esa cadena de favores es la que va construyendo tiempo. Por ejemplo, en los estudios de tribus prehispánicas latinoamericanas se habla mucho de que son las guerras una de las principales formas de construcción de tiempo. Y eso está en un texto que me hicieron estudiar alguna vez sobre unas tribus exocaníbales, que es muy bonito porque estas tribus, de hecho lo hacen a la fecha, no estamos hablando de fenómenos que no existan, pasan relativamente cerca de hecho. Bueno, que cada cierto tiempo deben hacer guerra y deben tener prisionero porque hay ciertas fechas rituales en las que se tienen que comer a un prisionero de la otra tribu. Al punto de que hay relatos dentro de la investigación de que como no te lo puedes comer en cualquier momento, sino que hay que comérselo en la fecha ritual. El prisionero vivía a veces mucho tiempo dentro de la tribu, al punto que a veces alcanzaba a tener pareja dentro de la tribu antes de que se lo comiera. Dentro de la tribu que lo tenía cautivo. Y no, el tipo tampoco es que se intentase arrancar, porque son demasiado conscientes de la tradición. Bueno, pasa el tiempo, llega la hora ritual, agarran a la cena, la amarran, y aparece el jefe de la tribu, imagínenlo con gorrito de chef, y le dice, nosotros hoy día te vamos a cocinar y te vamos a comer porque tú te comiste a mis hijos, porque tu padre se comió a mi tío, porque tú, etc. Y van haciendo todo un recorrido hacia atrás en una suerte de vendetta caníbal, construyendo tiempo. Y luego la cena, amarrada ahí, le responde al jefe de la tribu, le dice, tú me comerás hoy día, ustedes me van a comer hoy día, comerán de mi carne, etc. Pero después vendrán mis hijos a comérselos a ustedes, y mis nietos vendrán a comerse a sus hijos, y etcétera, etcétera. O sea, cómo a través del acto ritual exocaníbal en tanto comen seres de otras tribus,
Es también una herramienta de construcción de tiempo. El tema de los matrimonios, de cómo la genealogía va construyendo tiempo. El tema del karma, por ejemplo, en la India, no es nada de estas cosas espirituales. Es simplemente la creación de conceptos de tiempo, causas, efectos. Para que tú puedas ver una causa, efecto, necesitas ser capaz de diferenciar tiempo. Cuando todo ocurre al mismo tiempo, como en realidad ocurre, nada es causa de nada. Todo es simultáneo. Solo cuando generas tiempo puedes identificar A causa B. En realidad puedes construir ese A causa B, y que es el sentido de Dharma Karma. ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Dudas, preguntas, consultas? Muy bien, todo bien.